Antes de entrar al tema que hemos titulado Restaurando el altar familiar, voy a invitarlos allí donde están a inclinar sus rostros para que sea Dios quien nos dirija en la mañana de hoy. Oremos. Padre que estás en los cielos, estamos nuevamente, oh Dios, agradecidos contigo por la oportunidad que tenemos de venir ante tu presencia como iglesia, como una familia en Cristo Jesús. En estos momentos, Señor, pedimos que por medio de tu Santo Espíritu, cualquier pensamiento, cualquier duda, cualquier angustia, cualquier cosa de la semana que esté estresando a alguien en este momento, que tú, Señor, puedas apartar ese sentimiento, ese pesar, y que en estos momentos todo lo que ellos puedan sentir sea tu amor, tu presencia en sus vidas. Abre las mentes, los corazones de esta iglesia para escuchar tu palabra en la mañana de hoy. Y de manera especial te pido que seas conmigo, que me puedas utilizar y que puedas hablar a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hace unos años atrás, Suki y yo estábamos leyendo un libro que se llama Matrimonio Sagrado. Y lo particular de este libro era que el autor desafiaba un poco el concepto, la noción o el propósito del matrimonio, lo que conocemos como matrimonio. Y él hacía la pregunta, que era la premisa del libro: ¿qué tal si el matrimonio, si la familia no está diseñada específicamente para hacernos feliz, mas sí para hacernos más santos? Y la realidad, iglesia, es que la mayoría de las personas piensan que el principal propósito, el propósito final de la familia es nuestra felicidad. Muchas personas se casan, muchas personas entran al núcleo familiar esperando encontrar felicidad, esperando saciar ese vacío, esa necesidad de felicidad. Y aunque Dios en efecto sí desea que nosotros seamos felices, permítame sugerir en la mañana de hoy que hay mucho más en cuanto al propósito de la familia que simplemente experimentar felicidad. Lo que Suki y yo hemos aprendido a través de los años es que la familia debe ser el comienzo de nuestra experiencia celestial. ¿Qué quiere decir eso, Johan? En otras palabras, si tú tienes un anhelo por el cielo, si tú deseas morar con Cristo por toda la eternidad, la buena noticia, querida iglesia de Bellavista, es que tú puedes iniciar esa experiencia hoy mismo en tu familia. Ahora, ¿por qué digo esto? En el libro El Hogar Cristiano, Elena White dice que el hogar es el más dulce de todos los cielos. Ella afirma que el hogar, que la familia debe ser un pequeño cielo en la tierra y que el símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, iglesia, la felicidad no es el producto final de la familia. Más bien es un subproducto de una familia que se acerca a Dios en una atmósfera celestial a través de la adoración. Por lo tanto, esta es la sinopsis del mensaje en esta mañana. Si por alguna razón se le va la luz en la casa, si la conexión de Zoom se cae, esto es lo que yo quiero que tú recuerdes en la mañana de hoy. Si tú deseas convertir tu hogar en un pedazo del cielo aquí en la tierra, entonces debes saber, debes tener claro, querido hermano y hermana, que tu casa, tu familia debe ser una familia de adoración. Si usted desea experimentar una atmósfera celestial en su hogar, entonces debes entender que la adoración, iglesia, es una de las principales actividades de los habitantes del cielo. Mi Biblia me enseña que en el cielo hay un servicio de adoración día y noche. Dice la Biblia en Apocalipsis que los seres vivientes en el cielo cantan a una voz al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Otros cantan: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El entorno familiar, iglesia, del cielo
es uno de constante adoración y alabanza. Sin embargo, el problema al cual quisiera dirigirme esta mañana es que desafortunadamente muchas familias hoy día no experimentan la bendición que proviene de reconocer y experimentar a Dios a través de la adoración. Muchas familias carecen la presencia, carecen el poder, carecen el Espíritu de Dios, porque hoy día hacen muy poco de aquello que haremos por toda la eternidad, que es precisamente adorar. Por lo tanto, esta mañana yo quiero invitarte a explorar conmigo un clásico del Antiguo Testamento en Primera de Reyes, capítulo 18. Y esta es la experiencia de reavivamiento de familias que habían dejado de adorar a Dios al iniciar a adorar a otra cosa. Y cómo su decisión de regresar a la adoración del verdadero Dios pone fin a su sequía física y espiritual. Y en esta sencilla pero profunda narrativa veremos la importancia de adorar a Dios en nuestras familias y las bendiciones que podemos disfrutar cuando lo hacemos. Ahora, para darles un poco de contexto, en Primera de Reyes capítulo 18, básicamente encontramos al profeta Elías enfrentándose a las familias de Israel en un momento crucial de su existencia. El nombre Elías, significa Jehová es mi Dios. Una afirmación que los israelitas habían dejado de declarar durante los últimos años de sus vidas. Voluntariamente ellos habían rechazado su llamado a ser una nación escogida y santa y eligieron adorar a Baal bajo el liderazgo y la influencia del rey Acab. Ellos habían olvidado, iglesia, de todos los grandes milagros y las proezas que Dios había hecho para ellos al sacarlos del cautiverio y llevarlos a la tierra prometida. Y ahora la idolatría, la apostasía, la incredulidad rápidamente estaba separando a estas familias escogidas de su Dios. La apostasía era tan grande que de casi 2 millones de personas, Primera de Reyes 19:18 afirma que solo habían 7,000 personas cuyas rodillas no se inclinaron a Baal ni lo besaron en adoración. Imagina cuán grande era la apostasía, la incredulidad en medio de las familias de Israel en ese periodo. Ahora, ve conmigo en tu Biblia para ver precisamente dónde fue que inició parte del problema para este periodo específico en la historia de las familias de Israel. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 16, leyendo el versículo 29 en adelante. Nota lo que dice la palabra de Dios. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel. Versículo 31. Pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Versículo 32, construyó además un altar a Baal en el templo que él le edificó en Samaria. Acab, el rey de Israel, se casa con una mujer pagana llamada Jezabel, que era la hija del rey de los Sidonios, que también era el sumo sacerdote de Baal. Y Acab está tan enamorado, tiene tanta infatuación por esta mujer que llega al punto de no solamente servir a Baal, pero construye un templo, construye un altar para no solamente él y su familia adorar, pero guiar a las familias de Israel a adorar a este Dios pagano. Ahora ve conmigo a Jueces, capítulo 3, para presentarte algo particular de estos sidonios. Jueces 3, versículo 1, 3 y 4. Estos son los pueblos que dejó Jehová para probar con ellos a todos los que en Israel no habían conocido todas las guerras de Canaán. Versículo 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, y mira quién menciona jueces, a los sidonios. Versículo 4. Con ellos quiso probar a Israel para saber si obedecería los mandamientos que él había dado a sus padres por mano de Moisés. En otras palabras, cientos de años antes de que naciera Acab,
Los sidonios eran una de las naciones que quedaron en Canaán y que afligiría a la nueva generación de israelitas que llegaron a la tierra prometida, pero que no habían visto las manifestaciones divinas de Dios en ese peregrinaje a través del desierto. Dios sabía que esta generación de familias israelitas fácilmente se iban a alejar de él. Y él utiliza la aflicción que estas naciones paganas como los sidonios generarían como un recurso, como una herramienta para ayudar a las familias de Israel a regresar a él. Dios básicamente usaría a pueblos como los sidonios para demostrar el compromiso de Israel con él. Esas aflicciones despertarían a las familias de Israel para que se dieran cuenta de su condición pecaminosa debido a su decisión de adorar a otros dioses. Los israelitas serían recordados del poder del verdadero Dios viviente cuando todos los demás dioses fallaran. Ahora en un momento lo vas a entender. Su fe sería fortalecida cuando Jehová intercediera y los dioses paganos no hicieran absolutamente nada. Básicamente, Jueces 3 es la antesala que permitió, que facilitó el camino para que la oración de Elías, que vamos a ver en minutos en Primera de Reyes 18, fuera un éxito y trajera honor y gloria a su santo nombre. Ahora, permíteme traer esto un poquito al plano personal por un momento. Verás, a veces Dios, iglesia, permite o deja cosas y personas en tu vida que te permiten demostrar tu fidelidad a Él. A veces desde mucho antes, Él deja o permite ciertos desafíos para fortalecer tu confianza en Él. Los obstáculos que tú enfrentas hoy en tu familia están destinados a desarrollar su carácter y hacerlos más semejantes a Dios. La falta de trabajo de tu pareja, la enfermedad inesperada de tu cónyuge, los repentinos aprietos económicos, la situación complicada que atraviesan tus hijos en el colegio, en la universidad, son una herramienta para hacerte comprender tu necesidad de un Salvador. Estas son las herramientas, iglesia, a través de las cuales Dios te está llamando a una relación más profunda con Él. Esos son los instrumentos que usa el Señor para que tú dejes de adorar de la manera incorrecta, para que dejes de adorar lo incorrecto o inicies a buscarlo si te has apartado de Él. Verás, es posible, iglesia, que en tu familia han olvidado lo que Dios ha hecho por ustedes en el pasado. Y Él ha permitido una situación en su entorno familiar para demostrarles una vez más que Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, que Él es el Rohi, el Dios que ve, que Él es Yahweh Rofeka, el Dios que sana, que Él es Jehová Jireh, el Dios que provee. El problema, iglesia, que tenían las familias de Israel en los días de Elías eran que habían olvidado quién era Jehová Jireh, su proveedor. Y ahora ellos inician a adorar a Baal, quien era considerado, nota esto, Baal era considerado el dios del clima, la lluvia, el viento, todos los elementos naturales que ellos necesitaban para cultivar la tierra y ser prosperados en su día a día. Así que noten lo que hace Dios. Vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Muy inteligentemente, Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en esos años hasta que mi boca lo diga. Mira lo que hace Dios. Dios dice, esa es la lógica de Dios. Como ustedes han estado construyendo altares a Baal, han estado adorando a Baal, trayendo sacrificios y ofrendas a Baal, Dios dice, basta, no más lluvia. Voy a suspender temporalmente el recurso natural más importante que tú necesitas para trabajar tu tierra y prosperar, que yo creé y que tú has estado atribuyendo y dándole el crédito a otro Dios. Voy a suspender la lluvia para que aprendas de manera poderosa quién es el Dios verdadero al que debes adorar y alabar por las bendiciones en tu vida. Entiende, iglesia, que el ser humano es una criatura creada por naturaleza para adorar.
Siempre estamos adorando a algo o a alguien. Si no es al verdadero Dios, le vamos a encontrar un sustituto. Adorar simplemente significa considerar a alguien o a algo con gran respeto, con gran honor, con gran devoción. Entonces, espiritualmente hablando, la verdadera adoración consiste en considerar y valorar a Dios por encima de todas las otras cosas, por encima de todas las demás personas, con gran honor, respeto y devoción por quien es Él y por lo que ha hecho en mi vida. Ahora, mira lo que ocurre en Primera de Reyes 18, versículo 1. Pasó mucho tiempo y 3 años después, iglesia, llegó palabra de Jehová a Elías diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios básicamente inicia a preparar el camino para hacer algo extraordinario. Él está preparando el camino para el regreso de un grupo de familias que son de él desde el inicio de los tiempos. Él está preparándose para manifestar su gracia, su misericordia de una manera asombrosa. Mira lo que pasa en el versículo 19. Acá, Elías conversando con Acab, le dice, manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y yo puedo imaginarme a Acab con soberbia, lleno de enojo y orgullo, queriendo contradecir y dejando en pena y vergüenza a Elías, quien un versículo antes, en el versículo 18, acusa a Acab y a su familia de ser los culpables de los males que enfrentan las familias de Israel. Así que Acab, posiblemente queriendo demostrar que Elías y su Dios, que debería ser el Dios de él, están equivocados, que son los culpables de toda la angustia y todo el sufrimiento de las familias. Él envía mensajeros a ir por todos los vecindarios para que vengan al gran monte Carmelo. Y yo visualizo a Elías solito, de pie en la cima del monte Carmelo. Y él empieza a ver cómo las familias empiezan a salir de sus casas y empiezan a hacer su camino en dirección hacia el monte Carmelo. Y Elías, como profeta de Dios, puede ver las tristes miradas de las familias enteras que habían fracasado en su intento de encontrar felicidad y propósito en los altares equivocados. Él ve la mirada perdida y vacía de hijos que habían ido en búsqueda de dinero, de lujuria, de placeres en el altar equivocado, para simplemente regresar vacíos. Elías ve el rostro hinchado y los brazos vacíos de madres que no han dejado de llorar porque ofrecieron a sus hijos como sacrificios en el altar de Baal, como su culto y su adoración lo exigía. Y no habían obtenido nada a cambio más que una enorme angustia y un gran vacío emocional. Así que en el versículo 21, Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Iglesia, a mí me encanta cómo Elías pregunta ¿hasta cuándo? Como quien dice, ¿hasta cuándo continuarás perdiendo el tiempo? ¿Cuántos sermones más necesitas? ¿Cuántas advertencias, cuántas enfermedades y dificultades más necesitas? ¿Cuántas maldiciones más necesitas para que por fin Dios te impresione? ¿Cuántas plagas y pestilencias más debe sufrir Israel para entregarte completamente a Dios? ¿Hasta cuándo? Pregunta el profeta. Y como nadie se atrevía a responder, Elías sabe que solo un acto sobrenatural haría reaccionar al pueblo. Así que él procede a sugerir un duelo que la multitud, posiblemente sin saber lo que iba a pasar, felizmente acepta. Y Elías ordena traer 2 bueyes.
Posiblemente conoces la historia, pero si no la conoces, se la resumo. Elías manda a traer 2 bueyes, uno para los profetas paganos y otro para él. Y los profetas de Baal prepararían su buey y lo pondrían sobre su altar pagano, el cual también prepararían. Y Elías haría lo mismo poniendo su buey sobre el altar de Dios. Y ambos bandos clamarían a su Dios, orarían a su Dios. Y ese Dios quisiera descender fuego para consumir ese buey, esa ofrenda en el altar, representaría al Dios verdadero. Tremendo. Qué desafío, qué reto. Así que los 450 profetas de Baal iniciaron su ceremonia. Elías estaba tranquilo, él estaba confiado, él deja que ellos vayan primero. Pero el reloj estaba corriendo, el tiempo estaba pasando, ya era mediodía y nada pasaba. A tal punto que Elías empieza a burlarse de estos profetas. Tal vez su Dios está dormido, dice Elías. Tal vez está ocupado. Incluso en el hebreo original, lo que él está tratando de decirles es que puede ser que su Dios hasta está sentado en el excusado y tienen que ir a buscarlo en el baño. Miren cómo se burlaba Elías de este Dios falso. Pero en el versículo 30, Elías dice, basta, ahora es mi turno. Y en el versículo 30 nos dice que Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Nota eso. Antes de clamar a Dios, mira la acción de Elías. Él arregla el altar de Jehová que estaba arruinado. Y aquí es donde he querido llegar en la mañana de hoy. Recuerda que te dije que el título del mensaje era restaurando el altar familiar. La primera acción de Elías es ir a restaurar el altar de Jehová que estaba arruinado. Verás, un altar era más o menos una estructura elevada donde se ofrecían sacrificios o se quemaba incienso en la adoración. Pero un altar también simboliza, representa un lugar, iglesia, que sirve como centro de adoración. Es un lugar de consagración. Los altares conmemoran un encuentro especial entre una persona con Dios. Por lo tanto, lo que Elías está haciendo, lo que Elías está representando, es que en el lugar donde había iniciado la desgracia de las familias de Israel, Elías inicia el proceso de restauración. Elías inicia el proceso de consagración al restaurar el altar que había sido derribado. Y es posible, iglesia, que en esta mañana alguna familia, alguna pareja, algún matrimonio necesita recoger los pedazos rotos del altar familiar y reconstruirlo para experimentar el poder de Dios en sus vidas. Permíteme ilustrar. Hace algún tiempo, una madre se me acercó y me preguntó con mucha angustia, vino a decirme realmente, Johan, mi hijo no quiere seguir asistiendo a la iglesia. Estoy preocupada, no sé qué hacer. Vino pidiendo consejos sobre lo que ella debía hacer. Me preguntó, Johan, ¿será que debo obligar a mi hijo a ir a la iglesia? ¿Será que lo castigo una semana para que esté obligado a ir a la iglesia? Dije, no, para nada. Entonces le hice una pregunta muy sencilla, muy directa y le dije, hermana, ¿haces culto con tu hijo? Y ella me respondió, no. Dije, entonces tenemos un problema. Un problema, iglesia, que creo que muchas familias enfrentan hoy. Y el problema de muchas familias hoy en día es que han derribado el altar familiar. En muchos hogares el culto y la adoración se ha convertido en una rutina y ya no es una experiencia de adoración, ya no es una experiencia espiritual. Los padres ya no se sientan a estudiar la Biblia con sus hijos. Muchos esposos, padres, sacerdotes del hogar han dejado de interceder con y por sus familias. Ustedes no se imaginan, de verdad, aquí está mi esposa que lo puede confirmar, cuántas mujeres, esposas, me escriben a mí y a Suki a través de nuestras plataformas diciendo, mi esposo no está siendo el sacerdote del hogar que yo esperaba. Mujeres que nos dicen, mi esposo no quiere orar. Estoy cansada de tener que hacer el papel de líder espiritual que a él le corresponde. Y no solamente ellas,
Un estudio en el 2015 del Instituto de la Familia reveló que el 50% de las parejas, escuchen esto, 50% de parejas nunca oran juntas, excepto cuando van a bendecir sus alimentos. Solo un 11% de parejas tienen el hábito de orar diariamente juntos. Iglesia, la realidad es que el altar de la televisión ha desplazado el altar de la familia. Nuestros varios compromisos profesionales y sociales han desplazado el altar de la familia. Nuestros celulares con WhatsApp y con Instagram se han convertido en nuestro altar. Y todavía tenemos la osadía de preguntarnos por qué no hay fuego y poder en mi vida espiritual. Todavía nos preguntamos por qué el enemigo nos vence tan fácilmente a través de la tentación. Por lo tanto, permíteme sugerirte en esta mañana, iglesia, hermano y hermana, toma un tiempo para examinar la condición espiritual de tu familia. Permíteme sugerirte que comiences a recoger los pedazos del altar de tu familia. Comienza a reconstruirlo y empieza a clamar la victoria sobre tu familia disponible en la sangre de Cristo Jesús. En el 2019, el Departamento de Familia de la Universidad de Loma Linda hizo un estudio con familias del Caribe y América Latina. Y entre las diferentes conclusiones a las que llegaron, la más importante es que las familias, escucha esto, las familias que hacen su devocional juntos, semanalmente, las familias que se congregan para estudiar la Biblia, son las familias, son los matrimonios que experimentan mayores niveles de satisfacción matrimonial. Son las familias que experimentan mayor conexión emocional y satisfacción al resolver sus conflictos. Es decir, hay una relación estrecha entre una vida espiritual dinámica y una familia feliz. Iglesia, yo creo que Dios está buscando madres en la iglesia de Bellavista que estén dispuestas a consagrarse a Él y dedicarse a criar a los Samueles modernos, niños y adolescentes que adorarán a Dios cuando todos los demás estén adorando a otra cosa. Necesitamos madres que estén dispuestas a inculcar en sus hijos en el altar familiar el amor y el temor al Señor para criar al Juan de este siglo, hombres y jóvenes dispuestos a defender la verdad de Cristo Jesús. Dios está buscando padres en esta iglesia que construyan altares como Noé, reconociendo lo que Dios ha hecho por sus familias, enseñando a sus esposas, a sus hijos, a alabar y a servir a Dios en las buenas y en las malas. Esta iglesia necesita padres como David, que incluso en sus últimas horas de vida todavía sintió la necesidad de guiar a su hijo adulto. David no estaba intimidado porque él estaba en una cama a punto de morir y su hijo sentado en un trono. Él le dijo a Salomón: Salomón, camina en la senda del Señor. Necesitamos jóvenes como Pablo, iglesia, que no se estén quejando de su soltería, pero que la aprovechen en favor del evangelio. Como Pablo, que hizo de su propósito de vida llevar en alto el estandarte de Cristo Jesús. Bellavista necesita esposos que acepten su rol de ser sacerdote y cabeza de su hogar, esposos que se sometan a Dios para que entonces su esposa sin temor pueda someterse a un hombre de Dios. Esta iglesia necesita más parejas jóvenes, parejas adultas que tus hijos tal vez ya se fueron de casa, que pasen tanto tiempo en el altar familiar, que al igual que Priscila y Aquila puedan explicar con entusiasmo el camino de Dios con precisión a los demás. Necesitamos altares familiares, iglesia, donde los jóvenes puedan ser entrenados para ser como José, eligiendo audazmente aferrarse a Dios cuando papá o mamá no se encuentran cerca. Simplemente a Bellavista necesitamos hombres que puedan ponerse en pie y de manera firme decir: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, entiendan que si usted quiere que Cristo sea el centro de su iglesia, primero debe convertirlo en el centro de su familia. Déjeme repetir eso. Si ustedes desean que Cristo sea el centro de la iglesia de Bellavista, primero debe ser el centro de su familia. Y para que Jesús sea el centro de su hogar, debe haber adoración en su hogar.
Para reconstruir y revitalizar el altar de su familia, necesitan adorar en familia. Elena White afirma que si alguna vez hubo un momento en que cada casa debería ser una casa de oración, es ahora. La reconstrucción, iglesia, del altar familiar a través de la adoración simplemente simboliza una experiencia de renovación del pacto donde la familia renueva su lealtad a Dios. Aparta a la familia como sellada y protegida en la sangre del Cordero Cristo Jesús. Y a medida que los miembros de la familia se acercan más a Dios, se acercarán unos más a otros. Simplemente, iglesia, la adoración en casa es el espacio donde suceden todo tipo de cosas buenas y extraordinarias en la familia. Regresando a la historia, mira cómo acaba este incidente entre Elías y las familias de Israel en el capítulo 18, versículo 36 al 39. Dice que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo, el pueblo se postró y dijo: Jehová, Él es Dios. Jehová, Él es Dios. Los sacerdotes de Baal habían estado haciendo todo tipo de tonterías sin ningún resultado. Pero ahora Elías, después de reconstruir el altar del Señor, levanta su mano hacia el cielo y pronuncia una oración sencilla pero profunda, pidiendo a Dios que muestre su superioridad sobre Baal para que Israel pueda volverse a él. Y lo hermoso de esta historia, iglesia, lo hermoso de esta escena, no sé si tú alguna vez lo has notado, pero lo bello de esto es que el fuego del Señor no cayó sobre los pecadores, gloria a Dios, cayó sobre la víctima inocente. La sangre derramada en ese altar cubrió a los pecadores y los llevó a declarar: Jehová, Él es Dios, Jehová es el Dios. Y así mismo, iglesia, hoy tú y yo, tu familia y la mía, estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Y en lugar del fuego consumidor, Dios quiere ungirte a ti y a mí, a tu familia y a la mía, con su fuego de consagración. Pero eso solo va a caer sobre familias dedicadas que lo adoran de manera fiel. Y me encanta cómo finaliza esta escena en el versículo 41, nuestra lectura bíblica. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Elías sabía que una vez el culto a Baal había sido derrotado, se cumplió el propósito de la sequía. La gente había reconocido al Señor como su verdadero Dios y la lluvia estaba en camino. Y yo te digo en la mañana de hoy, iglesia, que mientras tú reconstruyes el altar de tu familia, mientras tú restituyes la adoración en tu hogar, cuando tú reconoces a Dios como tu Señor y Salvador, habrá lluvias de bendición, porque esa es la promesa del Señor. Habrá lluvias de bendición si confiamos y obedecemos. Habrá lluvias de gracia si permitimos que Dios haga su voluntad en nuestros hogares. Iglesia, familia, tú que estás ahí, quieres tomar esa decisión en esta mañana. Yo te invito en este momento
a que tú simplemente digas allí, Señor, yo quiero restaurar el altar de mi familia. Yo no sé cuál es la condición de tu hogar, no sé cuál es la condición de tu matrimonio, pero hoy te invito a hacer ese pacto con Jehová, a restaurar el altar de tu familia, a poner a Cristo en primer lugar en tu hogar, a poner a Cristo en primer lugar en tu matrimonio, para que puedan haber lluvias de bendición, para que tu matrimonio, tu familia, tu hogar pueda ser un centro de influencia en esta sociedad, para que así como Cristo está en el centro de tu hogar, Cristo esté en el centro de esta iglesia. Permite que los ángeles en esta mañana tomen nota que aquí en este Zoom de la iglesia de Bellavista hay familias, hay matrimonios que están diciendo, Señor, hoy nos consagramos a ti. Ellos felizmente van y vienen registrando tu nombre, el de tu esposa, el de tus hijos, diciendo, Dios, allá abajo en Panamá hay un grupo de personas reunidas en Zoom que están diciendo que quieren restaurar su altar. Señor, envía tu Santo Espíritu para que ellos puedan estar allí contigo y su presencia esté allí con ellos. Oremos, iglesia. Padre que estás en los cielos, en estos momentos, oh Dios, tú estás viendo, tú estás notando, tú estás registrando estas familias, esos matrimonios, esos hogares que están diciendo, queremos restaurar el altar de nuestra familia, queremos poner a Cristo Jesús en el centro, queremos que hayan lluvias de bendiciones en nuestra familia, queremos, oh Dios, que el Espíritu Santo reine y more en nuestros hogares. Toma nota, oh Dios, de estas familias, toma nota de estos matrimonios, apúntalos, considéralos, siéntete feliz y orgulloso de cada uno de ellos, oh Dios, y permite a través de tu Santo Espíritu que tu presencia more en sus hogares, en sus corazones, hoy y siempre. Que la iglesia de Bellavista sea un centro de influencia donde personas puedan reconocer que en los matrimonios y las familias de Bellavista hay un Dios que es real, hay un Dios que es vivo, hay un Dios que es poderoso, hay un Dios que restaura, hay un Dios que puede hacer simplemente lo imposible. En tus manos, oh Dios, ponemos a cada uno de estos matrimonios y familias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.